Bienvenidos a Almacén de Curiosidades. En este fascinante viaje histórico, exploraremos la saga de los Románov y la rica historia de la antigua Rusia. Desde intrigas palaciegas hasta batallas épicas, descubriremos los secretos y la grandeza de una de las dinastías más influyentes de la historia europea. No olvides suscribirte al canal para ver más videos sobre el mundo. La dinastía Románov tuvo sus humildes comienzos en el siglo XVII, cuando Miguel I, bisnieto de Iván IV, Iván el Terrible, fue elegido como zar de Rusia en 1613. Este evento marcó el fin de un periodo turbulento conocido como la Época de los Tiempos Oscuros y el comienzo de una nueva era para Rusia bajo el reinado de los Románov. Miguel I, un joven de solo 16 años en el momento de su elección, se encontró liderando un país devastado por décadas de conflictos internos, invasiones extranjeras y luchas de poder. Sin embargo, con el apoyo de nobles y líderes militares, pudo establecer una base sólida para su dinastía y consolidar el control sobre el vasto territorio ruso. Uno de los hitos más importantes del ascenso de los Románov fue la fundación de la dinastía por el patriarca Filareto y el boyardo Vasili Suisky, quienes vieron en Miguel I un líder capaz de restaurar la estabilidad y la prosperidad en Rusia. Aunque inicialmente la posición de los Románov no estaba asegurada, lograron ganarse el respaldo de las élites y establecer un gobierno más centralizado y eficiente. El reinado de Miguel I sentó las bases para la futura grandeza de los Románov, marcando el comienzo de una dinastía que perduraría durante más de 3 siglos y que transformaría Rusia en una potencia europea. Su habilidad para mantener la paz interna, fortalecer las instituciones gubernamentales y promover el desarrollo económico sentó las bases para los logros posteriores de la dinastía, como la expansión territorial y la modernización del país. Durante la época de esplendor y reformas de los Románov, especialmente bajo el reinado de Pedro I, conocido como Pedro el Grande, Rusia experimentó una transformación radical que la llevó de ser un país medieval a una potencia europea moderna. Pedro I ascendió al trono en 1682 y rápidamente se propuso modernizar Rusia en todos los aspectos. Inspirado por su extenso viaje por Europa Occidental, Pedro implementó una serie de reformas que impactaron profundamente en la sociedad, la economía y la política de Rusia. Uno de los aspectos más significativos de la era de Pedro el Grande fue la modernización del ejército y la marina. Introdujo nuevas tácticas militares, estableció una armada poderosa y construyó la ciudad de San Petersburgo como una ventana al mar Báltico, abriendo a Rusia nuevas oportunidades comerciales y estratégicas. Además de sus logros militares, Pedro el Grande llevó a cabo reformas administrativas que transformaron la estructura del gobierno y la burocracia rusa. Creó el Senado como un órgano consultivo y estableció un sistema de gobernación más eficiente y centralizado. En el ámbito cultural, Pedro el Grande fomentó la educación y el conocimiento científico en Rusia. Fundó la Academia de Ciencias de Rusia y promovió la educación secular y occidentalizada en lugar de la tradicional educación religiosa. La historia de los Románov estuvo marcada por intrigas palaciegas y cambios dinásticos que afectaron profundamente el curso de la dinastía y de Rusia misma. Estos eventos no solo reflejan las luchas internas por el poder, sino también las transformaciones sociales y políticas que sacudieron al país durante varios periodos clave. Uno de los momentos más turbulentos fue la sucesión al trono tras la muerte de Pedro el Grande. La sucesión de su hijo, Alejandro I, estuvo envuelta en conspiraciones y rivalidades entre diferentes facciones de la corte. La ascensión de Alejandro I al trono marcó una nueva era en la dinastía Románov, caracterizada por la expansión territorial y la participación en guerras europeas. Otro cambio dinástico significativo ocurrió con la llegada al trono de Catalina la Grande tras un golpe de estado que derrocó a su esposo, Pedro III. El reinado de Catalina la Grande fue una época de esplendor cultural y expansión territorial, pero también estuvo marcado por tensiones internas y desafíos políticos. Las intrigas y cambios dinásticos continuaron a lo largo de los siglos, con sucesiones disputadas, rebeliones internas y crisis sucesorias que sacudieron la estabilidad de la dinastía y del país. Estos eventos reflejan las complejidades de gobernar un vasto imperio como Rusia y las luchas por el poder dentro de la corte imperial. La época dorada de las artes y la cultura durante el reinado de los Románov fue un periodo de esplendor creativo y desarrollo intelectual que dejó un legado perdurable en la historia de Rusia y del mundo. Durante este tiempo, el mecenazgo real y la promoción de las artes y la cultura florecieron, dando lugar a una era de grandes logros artísticos y literarios. En el campo de las artes visuales, destacaron pintores como Ilya Repin, conocido por sus obras que retratan la vida y la historia rusa con gran realismo y emotividad. Otros artistas como Vasili Surikov y Karl Brajuyov también dejaron una marca significativa en la escena artística de la época, capturando la belleza y la profundidad del alma rusa en sus obras. En la literatura, la época dorada vio el surgimiento de grandes escritores y poetas que marcaron la historia de la literatura rusa. Autores como Alexander Pushkin, Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky e Iván Turgenev crearon obras maestras que exploraban temas universales como el amor, la guerra, la espiritualidad y la condición humana. La música también floreció durante esta época, con compositores como Piotr Ilich Tchaikovsky, considerado uno de los más grandes músicos de la historia rusa.
Sus composiciones, como el ballet El lago de los cisnes y la Sinfonía Patética, continúan siendo aclamadas y ejecutadas en todo el mundo. Además de las artes, la época dorada de las artes y la cultura también fue testigo de avances en la arquitectura, la danza, la filosofía y las ciencias. El mecenazgo de los Románov y su apoyo a las instituciones culturales y educativas contribuyeron en gran medida al florecimiento intelectual y creativo de Rusia. La historia de los Románov estuvo marcada por una serie de desafíos y revoluciones que sacudieron el imperio ruso y cambiaron el curso de la historia. Estos eventos desencadenaron transformaciones sociales, políticas y económicas de gran magnitud, dejando una huella indeleble en la dinastía y en Rusia misma. Uno de los desafíos más significativos fue la Revolución de 1905, que estalló debido a las tensiones sociales, la opresión política y la desigualdad económica. Este levantamiento popular llevó a la promulgación del Manifiesto de Octubre, que concedió derechos políticos y civiles básicos y estableció la Duma estatal como una asamblea legislativa. Otro momento crucial fue la Revolución de Febrero de 1917, que derrocó al zar Nicolás II y llevó al establecimiento de un gobierno provisional. Sin embargo, este gobierno provisional no pudo satisfacer las demandas del pueblo y enfrentó la oposición de diversos grupos políticos, lo que finalmente condujo a la Revolución de Octubre y al ascenso al poder de los bolcheviques liderados por Lenin. La Revolución de Octubre de 1917 marcó el fin de la dinastía Románov y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Rusia, caracterizado por el establecimiento del régimen comunista y la posterior formación de la Unión Soviética. Estos desafíos y revoluciones representaron un punto de inflexión en la historia de los Románov y de Rusia, marcando el fin de la monarquía absoluta y el surgimiento de un nuevo orden político y social. Aunque la dinastía Románov llegó a su fin, su legado perdura en la memoria colectiva de Rusia y en los eventos que moldearon el país en el siglo XX y más allá. El legado de los Románov es uno de los más intrigantes y controvertidos en la historia de Rusia y del mundo. A lo largo de más de 3 siglos de reinado, dejaron una huella imborrable en la cultura, la política y la sociedad rusa, pero también fueron objeto de misterios y controversias que perduran hasta nuestros días. Uno de los aspectos más destacados de su legado es su papel en la modernización y expansión de Rusia. Durante su reinado, Rusia se transformó de un estado medieval a una potencia europea y mundial, con grandes avances en áreas como la ciencia, la tecnología y las artes. El mecenazgo de los Románov fomentó el desarrollo cultural y educativo, dejando un legado de grandes obras arquitectónicas, literarias y artísticas que aún se admiran y estudian. Sin embargo, el legado de los Románov también está marcado por tragedias y misterios. El asesinato de Nicolás II y su familia en 1918 puso fin a la dinastía de manera violenta y dejó preguntas sin respuesta sobre las circunstancias exactas de su muerte. Este evento trágico generó teorías y especulaciones que han perdurado a lo largo del tiempo, alimentando el interés y la fascinación por los Románov y su historia. Además, el legado de los Románov incluye el impacto duradero de su reinado en la cultura y la identidad rusa. Aunque la monarquía fue abolida, la memoria de los Románov sigue viva en la conciencia colectiva rusa y en el imaginario popular, siendo objeto de libros, películas y debates sobre su papel en la historia de Rusia. En la cúspide de la historia rusa, los Románov dejaron un legado de grandeza y misterio, forjando el destino de Rusia y dejando una huella imborrable en la historia mundial. Su reinado, marcado por logros culturales y desafíos políticos, sigue siendo objeto de fascinación y debate, recordándonos la complejidad y la riqueza de la historia humana. Nos vemos el próximo video para más curiosidades, suscríbete.